Estamos nuevamente reunidos en este cuarto encuentro, este cuarto seminario del ciclo de este año 2018, que contamos con la presencia del doctor Alfredo Jerusalinsky. Este año ha sido muy interesante. El título del seminario de todo el año fue ¿Qué cuerpo nos hace falta? Voy a decir brevemente los títulos generales de los seminarios anteriores, porque Alfredo ha construido un temario este año enlazando y articulando las ideas. El primero fue en abril, representaciones del cuerpo en el discurso social. El segundo seminario en junio, del panóptico de Bentham a la vigilancia líquida, Zygmunt Bauman y David León. El tercer seminario, que fue en agosto, el cuerpo de las neurociencias, reducciones y movimiento. Y el cuarto seminario, hoy, ¿de qué cuerpo hablamos cuando hablamos de la clínica? La clínica psicomotriz es una praxis dialéctica, o sea, le es imposible descansar en un único territorio conceptual. Esa es la temática del seminario de hoy. Desde la coordinación de la carrera de la licenciatura en psicomotricidad a cargo de Leticia González y Raquel Sanis-Chíqueres, agradecemos un montón la presencia de Alfredo. Leticia no pudo estar. También desde la cátedra de clínica psicomotriz, que con la colaboración de los alumnos pronto tendremos la desgrabación de todos los seminarios también de este año. Y también estamos trabajando en la edición de los seminarios que Alfredo estuvo dando desde el 2015 hasta el 2017, ya van varios años que nos acompaña, y bueno, agradecemos mucho su transmisión y la posibilidad de intercambio, así que vamos a aprovecharlo. Al principio, a la cabeza con el papá. ¿Podés ayudar a ir pasándolo? ¿Puedo? Bueno. Ya hablé de esto aquí, les mostré esta cabeza, ¿sí? Bueno. Entonces no voy a hablar de nuevo de ella, pero sí la voy a tener como referencia. Hoy es nuestra última reunión, ¿no?, del año. O sea, ¿de qué cuerpo hablamos cuando hablamos de la clínica? La clínica psicomotriz es una praxis dialéctica, o sea, le es imposible descansar en un único territorio conceptual. El psicoanálisis como puente entre el cuerpo y el sujeto. Y ahí yo decía, ¿qué les parece? Y ustedes me dijeron que estaba bien, entonces... En el mail que Alfredo nos mandó al principio, cuando trabajábamos todo eso. Bueno, ustedes saben, retomo algo de lo anterior, que seguramente no tratamos en su extensión necesaria, donde decíamos el cuerpo de las neurociencias, reducciones del movimiento. El lóbulo frontal, la decisión; el lóbulo parietal, la representación; el lóbulo temporal, la significación; el lóbulo occipital, el camino y su trazado; el cuerpo calloso, la coordinación.
Así definen las neurociencias las instancias psicológicas que organizan el movimiento, la acción. Tanto la acción perceptiva cuanto la acción propiamente motriz. Ustedes saben que psicológicamente considerado el movimiento, podemos diferenciar en él la actividad, la acción perceptiva de la acción propiamente motriz. La acción perceptiva es una acción en la que usamos nuestros órganos perceptivos de un modo exploratorio para poder delinear, limitar y, digamos, situar el valor, la significación, la extensión, las relaciones que un determinado perceptum, un objeto perceptum, es la expresión en latín que denomina el objeto percibido. Lo digo en latín porque enseguida vamos a ver su diferencia con el percipiens, que es el actor de la percepción, el perceptum, ¿no? Y el percipiensis. El percipiensis es aquel que estaría en movimiento para el percipiensis es aquel que realiza la actividad para producir el recorte necesario del perceptum para que la percepción sea posible. Digamos, esta es una distinción que los filósofos, ¿cómo se dice?, nociológicos, especialistas en nociología, digo porque en portugués se dice un poco diferente. Entonces, los especialistas en nociología, dentro de la filosofía, o sea, en las teorías del conocimiento, esta distinción entre percipiens, percipiensis y perceptum es una diferenciación fundamental. Uno de los que insiste en esta cuestión es Bertrand Russell. Bertrand Russell, un filósofo inglés de inicio del siglo XX, digamos, es un filósofo que tuvo cierto momento de gloria en el campo de la nociología. Lo que pasa es que él estaba ya un poco pasado de moda, porque la nociología filosófica, que era especulativa, estaba siendo sustituida por la epistemología, que es menos especulativa y es más fundada en investigación. Los epistemólogos son lógicos que investigan la consistencia de la lógica. Y la epistemología ha sustituido en cierta dimensión, no totalmente, pero en cierta dimensión, en cierta proporción, la nociología. ¿En qué proporción no la han podido sustituir? Es porque la epistemología consiste, como ustedes ya deben saber,
en la disciplina que se ocupa de en qué condiciones o cumpliendo qué reglas se puede producir un conocimiento verdadero. Y, digamos, por un lado se puede, pero por otro lado se debe, porque para producir un conocimiento verdadero el imperativo epistemológico es que se cumplan determinadas reglas. ¿Se entiende? El asunto es si las reglas de la percepción conducen o no conducen a una correspondencia y en qué proporción se obtiene una correspondencia entre el perceptum, o sea, el objeto percibido, con el percipiens, y para que haya correspondencia, el percipiensis, o sea, la acción de enlace del percipiente al perceptum, tienen que cumplir ciertas reglas. De esas reglas se ocupa la epistemología. Y por eso le ha robado a la nociología una gran porción de territorio. Lo que pasa es que nunca es posible establecer una correspondencia absoluta, total y completa entre el percipiens y el perceptum. ¿Se entiende? De esto ya se ocupaba Kant en el siglo XVIII. De esto ya se ocupaba en otro sentido y con otros términos, no en latín sino en griego, se ocupaba Aristóteles. O perceptum en griego es parsamine. Entonces, ¿cómo se dice percipiens? En griego no sé, pero también hay un problema en Aristóteles si lo que se ve es lo que existe, digamos. Y cómo se formaliza esa existencia. Algo así como, lo diría Lacan en estos términos, ¿cómo escribo lo real? ¿Cuánto de lo real es posible escribir, capturar, ver, sentir, significar y cuánto no? Porque lo real, en principio, es aquello que no se escribe. Quiere decir lo que sobra del matrimonio, de la conjugación, de la conjugalidad entre el percipiens y el perceptum. Como sabemos que la correspondencia no es absoluta, hay un sobrante. Y ese sobrante puede causarnos diferentes efectos. Confusión, equivocación, angustia, zozobra, desvalorización, porque somos burros, no logramos cubrir todo, pérdida de narcisismo, digamos, pérdida de orgullo de la especie. Para la especie humana, descubrir que hay una ignorancia necesaria desde el punto de vista lógico, no fue ningún chiste. Es decir, nos costó una buena porción de narcisismo. Como la revolución copernicana, ¿no? Que nos sacó del centro del universo. Bueno, el psicoanálisis es una disciplina que se especializa en romperle el narcisismo a todo el mundo. Es decir, de demostrar que el saber total es imposible. Peor todavía, saber es imposible.
en el sentido lato y nociológico del término. Quiere decir, saber ontológicamente, saber del ser, no hay cómo. Por eso es que nos pasamos la vida preguntándonos qué somos, quién somos, de dónde salimos, para dónde vamos, con quién debemos estar, con quién no. Son las preguntas del ser. Quien las tenga respondidas en el público, por favor, levante la mano. Porque a partir de ese momento yo me voy a sumar a los que van a hacer de él un Dios. No faltan. Edir Macedo, por ejemplo, ¿no? En la Iglesia Universal del Reino de Dios están los que lo saben todo. Bien. Lo que pasa es que saberlo todo, digamos, lleva a acciones nada simpáticas. Porque los que se niegan a reconocer la totalidad de ese saber, el totalitarismo de ese saber, se tornan víctimas, ¿verdad? Víctimas de aquellos que sostienen ese saber. Tienen que ser eliminados, es lo que se llama el fundamentalismo. Pero vean, desde la modestia medición, la modesta medición del movimiento de los ojos, para ver si uno ve la letra, ¿no?, bien o mal, ponerse los anteojos, ¿no? Bueno, ahora veo bien que aquí dice tal cosa. Desde ese modestísimo acto hasta el fundamentalismo se trata de cómo se juega la misma estructura. O sea, se trata de lo mismo. ¿Hasta qué punto yo defino la totalidad, la completud de una percepción? Ustedes saben la importancia que esto tiene en la clínica. Ustedes saben la importancia que esto tiene en las relaciones sociales. Ustedes saben la importancia que esto tiene en la política. Ustedes saben la importancia que esto tiene en la ciencia. Ustedes saben la importancia que esto tiene en mis relaciones con mi mamá, que nunca tuvimos el mismo punto de vista. Ella veía una cosa y yo veía otra. ¿No les pasó? Ni que hablar con mi papá. Bueno, y así podemos seguir. Digamos que esto del punto de vista es una metáfora muy interesante, muy popular. Y bueno, es tu opinión, es tu punto de vista, es tu percepción, ¿no? ¿No? Pero ¿dónde está la verdad? El problema es que cuando uno reconoce que, bueno, la verdad es siempre limitada, como decía Lacan, ¿no?, de un discurso que no fuese del semblante, de un semblante en el seminario 18, él decía, siempre hablamos, por más esfuerzo que hagamos, la semi-verdad. No porque querramos, sino porque es imposible hacerlo de otro modo. Ahora, cuando nos precipitamos a sostener como verdad absoluta algo, sin interrogarnos, sin interrogar a aquellos que están en el asunto, sin leer un par de libros sobre la cuestión, qué sé yo, ¿no? Hacer un recorrido, aunque sea, qué sé yo, abrir el Google en Internet y preguntarle a la Wikipedia. Que Dios nos libre y nos guarde de considerar lo que ellos dicen como verdadero. Pero, digamos, ¿no?, es un ejercicio sobre la cuestión de la verdad que todo el tiempo lo estamos haciendo. Hasta cuando tenemos que medir la cantidad de sal que le ponemos a la comida que estamos preparando. ¿No es verdad?
quiere decir que hay toda una actividad de juntar, separar, interrogar, experimentar la relación entre el percipiens y el percepto. Y inventamos un montón de reglas, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes deben cocinar, ¿no? ¿Sí? ¿Bastante? Bueno, digo porque a mí me gusta cocinar, ¿no? Entonces yo cocino también. Y cuando mi mujer me pregunta, ¿pero cómo sabés la cantidad de sal que le ponés? Y digo, mirá, yo sé, porque uno agarra un poco, ¿no? Y digamos, el bulto que hace la sal entre mi pulgar y mi indicador, índice, el bultito que hace, yo le hago un pequeño movimiento que me permite saber que esa es la cantidad de sal que hay precisa, ¿no? Y ya lo conjugué con la cantidad que había en la olla de comida, con el tipo de comida. Miren, la actividad perceptiva, que es todo un movimiento, que es fantástico, ¿no? Yo lo hago con los chicos, cuando tengo chicos, justamente, que ustedes lo deben hacer con aquellos que tienen algún problema motor. Imagínense el valor que esto tiene en la motricidad fina, ¿no? O sea, llegar a que él pueda calcular la cantidad de sal moviendo un poquito un dedo sobre el otro con algo que le hace bulto en el medio. Si uno logra eso con alguien que tiene motricidad fina, hace una fiesta, ¿no es verdad? Bueno, pero hay toda una extensión de variantes que tienen que ver con la actividad perceptiva, que no es una actividad motrizmente hablando, muy visible, porque se trata del movimiento de los ojos, apenas un hacer raspar un dedo contra el otro, ¿no? O sea, parar la oreja un poco mejor, inclinar la cabeza, ¿no? Es decir, en fin, una colega de trabajo me dice, debes estar con algún problema auditivo. ¿Por qué? Y porque te veo inclinar la cabeza así cuando el otro te habla. Digo, mira, sí, efectivamente, del lado derecho yo escucho menos que del lado izquierdo, ¿no? Entonces, bueno, ahí vienen las mediciones. No voy a entrar en la intimidad de mis orejas con ustedes también. Pero quiero decir, vean ustedes, ¿no?, como estos pequeños movimientos que tienen que ver, son originados por la percepción, que constituyen praxias muy complejas. Muy complejas que implican, ¿no?, la visión, la posición de la cabeza, el deslizamiento, una minúscula acción de comprobación, un movimiento para recorrer el circuito o perímetro de un objeto, el cambiar de lugar para verlo del otro lado, para ver sus propiedades. Bueno, digamos, esto forma parte de la psicomotricidad, creo yo, ¿no? ¿O no? Forma. Si no forma, debería formar. ¿No es verdad? O sea, tiene que ver con la presencia del cuerpo en las representaciones mentales. Cómo se fabrica una representación mental y qué papel tiene el cuerpo en esa representación. Decíamos que hoy íbamos a hablar de qué cuerpo hablamos cuando hablamos de la clínica. Bueno, empecemos por aquí. Lo digo porque no he encontrado en los textos relativos a la psicomotricidad referencias a la actividad perceptiva. Yo no sé si ustedes tienen referencias. ¿Tienen?
mi recorrido por los textos de psicomotricidad seguro que es más modesto que el de ustedes. Por eso me vendría bien verificar si yo no estoy equivocado. ¿Ustedes han encontrado actividad perceptiva como dentro de la actividad a ser considerada también en el campo de la psicomotricidad? ¿Sí? Balón, Henri Balón, sí, eso es verdad, bueno recordarme. Balón se ocupa de la correspondencia entre lo percibido y el perceptor. Se ocupa. ¿Cómo? Sí. Bueno, hay una disciplina psicológica actualizada, moderna, digamos, que es la neuropsicología, que se ocupa muchísimo de esto. Y los test psicológicos tienen capítulos que se ocupan de esto. Los que hablan de las praxias, por ejemplo. O sea, los desplazamientos en la dirección, los movimientos en la dirección de la realización de una finalidad perceptiva, entre otras. Digamos que, pero en la clínica psicomotriz yo he tropezado pocas veces con problemas relativos al movimiento y la coordinación del movimiento relacionada con la percepción. Es decir, por ejemplo, ¿qué alteraciones hay en el movimiento de un sordo o un deficiente auditivo severo? ¿Hay alteraciones en el movimiento? Y de hecho sí, seguro. Pero ¿cuáles son los estudios que hay acerca de esto? Disculpen, yo no soy muy rico en recorridos en psicomotricidad, pero ¿alguien puede darme una pista en esta dirección? Por favor, estoy necesitando. Tengo algunos chicos deficientes auditivos que tienen rasgos autistas y yo me pregunto cuánto de su movimiento está inhibido o provocado en su agitación por la deficiencia auditiva. Les sugiero que lo estudien porque me parece interesante, importante, clínicamente. O si no, si ustedes ya tienen textos que tratan del asunto, por favor tráiganmelo. Sí, hay algunos textos de Vallés que ubican las primeras coordinaciones auditivas previas, que son posturomotrices, previas a las coordinaciones ojo-mano-boca, y las ubica como primeras organizaciones en la postura. O sea que él hace un análisis de esas relaciones. Después Sí. hay, Claudia, hay un psicomotricista que vino el año pasado, no el anterior, especializado en cuestiones de audición, que lo trajeron acá a la Argentina. Nosotros lo trajimos a una clase, ahora no recuerdo el nombre, se me fue. Sí. ¿Cómo? No recuerdo el nombre, lo busco y te lo paso si querés, bueno. pero se especializa, Bueno. es francés. Bueno, si las hay, las hay. Si no las hay, tenemos que construirlas. Pero quiero llamar la atención sobre este ángulo, porque con Jean Piaget discutíamos, conversábamos acerca de cómo se construye el cuerpo. Era un asunto que, bueno, ustedes saben, bueno, no sé si saben, que yo tuve una larga y amistosa relación con Vergés, en que trabajamos en varias cosas juntos. Entre otras, él me invitó a presentar pacientes en el Hospital Henri Roussel en Santa. A presentar pacientes, él primero, y un día en que yo estaba viendo la presentación de pacientes, él se bajó del
del estrado, me agarró de la mano, me puso ahí y me dice, bueno, de ahora en adelante sos vos. Y entonces yo me llevé un susto porque no sabía qué hacer, ¿no? Así que compartimos bastantes discusiones. Por supuesto que necesité que él me dijese cuál era la crítica de lo que yo había hecho, ¿no? Ese día y los posteriores. Pero lo que justamente trabajamos y discutimos y conversamos con él y con Balbó, era cómo se construye el cuerpo, ¿no? Y ahí él da como resultante esta cuestión de lo postural. Pero la cuestión empieza por el lado de no hay posibilidad de construcción de cuerpo si no hay intersección o sea, hay pobreza en la intersección pulsional. Y las pulsiones son respectivas a las formas de la percepción. O sea, la pulsión escópica, la pulsión oral, la pulsión invocante, que son las pulsiones fundamentales de la forma en que el objeto le hace falta a un bebé. Cuando no escucha la voz de la madre, cuando no está presente el pecho, cuando no la ve a la mamá. ¿Se entiende? O sea, por eso son pulsiones constituyentes. Quiere decir que van armando el cuerpo. A mí me falta la mamá en la oreja, me falta la mamá en verla, ¿no? En la pulsión escópica, me falta la mamá en la boca, y así podemos seguir. Claro que hablamos de una pulsión motriz también, pero dejémosla momentáneamente de lado. Las pulsiones son parciales inicialmente, por eso, porque no configuran el objeto total, sino que configuran el pedacito del registro que ese ángulo de la pulsión focaliza. Entonces, por un lado está el objeto oral, por otro lado está el objeto escópico, por otro lado está el objeto auditivo, por otro lado el objeto táctil, digamos, ¿no? De contacto. Entonces tenemos ahí el pecho, la mirada, la voz. Entonces, digamos, tenemos pulsiones separadas. Hubo toda una discusión con Vergés acerca de si realmente eran separadas o no. Porque resulta que hay una crítica de Lacan al concepto que de las pulsiones parciales en el seminario 4 de él tenía Melanie Klein. Las pulsiones parciales de Melanie Klein no eran porque el objeto se constituía inicialmente de un modo parcial, sino que el objeto era total, pero el disfrute del objeto era parcial. ¿Se entiende? O sea, del pecho, que era el objeto total, el niño tenía un registro por medio de la pulsión oral, pero no lo veía, digamos. Sin embargo, el objeto estaba ahí. O sea, para Melanie Klein el objeto no se construye, el objeto ya está. ¿Se entiende? Es constitucional, constitutivo. El niño nace con el objeto. Tanto que para Melanie Klein las fantasías fundamentales son hereditarias. El niño nace sabiendo sobre la relación sexual, nace sabiendo sobre la
gestación y reproducción, o sea, sobre el origen. Y nace sabiendo sobre la elección de objeto en la sexualidad. Quiere decir que si hoy a Melanie Klein la ponemos en medio de un conjunto feminista a dar una conferencia, la matan. ¿Cómo? La devoramos. Sí, sí. Digamos, la cuestión del género no entra en discusión con ella, porque es constitucional. Hombre es hombre, mujer es mujer, etc. Entonces, digamos, el objeto ya viene, aunque el niño por inmadurez no lo registre, ya viene hecho. Por eso, lo más que le ocurre al objeto es una división en dos, el bueno y el malo. Pero en realidad no es que el pecho izquierdo sea el bueno y el derecho sea el malo. El pecho es el pecho para el chico. Que él lo vea como malo o no, ahí es como malo o bueno, depende de su subjetividad. O sea, si está de buen humor, o si la mamá está de buen humor y es cuidadosa, qué sé yo, por ahí la relación con el pecho es pacífica y es el objeto bueno. Si la mamá está hablando por el celular, es el objeto malo. ¿Por qué? Bueno, no le da bola, porque no lo conforta, porque, en fin, no es placentera, no da lugar a la vejez, a la afirmación primaria de satisfacción. Bien. Que el objeto sea parcial no es porque deba ser construido, sino porque la subjetividad de la manera de gozar del objeto es parcial. Para Lacan, la pulsión es parcial y el objeto nunca será total. Esto es extraordinariamente importante para la clínica, enseguida vamos a ver. Que no, digamos, que nunca sea total, es porque lo que hace que el objeto sea libidinal, o sea, que sea un objeto optado por la pulsión, es porque él hace falta. Si fuese total, no faltaría nada. Entonces, digamos, es un objeto que se ofrece para decirle al otro, no te doy lo que vos me pediste. Cuando Lacan define el amor, dice, el amor consiste en el seminario 20 en dar lo que no se tiene. Y peor todavía, en el seminario 19, que se llama lo peor, o sea, lo peor que puede ocurrir, es esperar que el otro te dé lo que no tiene. Y es por eso que las relaciones son tan difíciles. Justamente porque uno espera que el otro le dé lo que el otro no tiene. Y se la pasa reclamando que el otro no se lo da, porque cree que lo tiene. Y entonces, él hizo una frase muy, como diría, muy compleja y muy llena de misterio, muy enigmática. Él dice, te pido que no me des lo que no tenés para que yo no quede esperando que me des lo que tenés. ¿Se entiende?
O sea, no me hagas esperar, digamos, yo te pido, por favor, que no intentes darme lo que no tenés, para no dejarme esperando, que acabes dándome lo que sí tenés, ¿no es cierto? O sea, no me hagas sufrir, no me hagas desear, de un modo que me lleve a la frustración. Dicho de otro modo, todavía él sigue. Dice, entonces querríamos decir que lo conveniente es que yo le pida al otro que me dé, para empezar, sin más nada, lo que tiene. De ninguna manera. Dice, porque si él me da directamente lo que tiene, ¿dónde está el encantamiento? O sea, él porque lo que él tiene siempre es menos de lo que yo espero. Entonces, mal haría en pedirle que me dé lo que tiene. O sea, por eso tiene que hacerme creer que tiene lo que no tiene, y entonces yo pedírselo. Vean ustedes, ¿no?, cómo es complejo el circuito de la pulsión, que tiene que pasar por el objeto que se tiene y el que no se tiene. Por eso es que el objeto nunca es total. Quiere decir, no puedo aspirar a que evolutivamente yo vaya construyendo un objeto que finalmente voy a saber que es ese, definitivamente el que me cabe, conviene y tiene mi medida. Por eso a nadie se le ocurre establecer medidas padrón correlativas, aunque haya aplicativos que uno puede pedir el tipo de mujer o el tipo de hombre que le gustaría. Hasta ahora no he visto que haya este tipo de demanda. Un hombre con un pene de tantos centímetros y tantos milímetros, ¿no?, de tal altura, 1,78 m o 1,84 m, pero que sus hombros sean del talle no sé cuánto y su cintura, ¿no? ¿Ustedes han visto algo por el estilo? Hasta ahora no se les ha ocurrido, ¿no? Nada nos defiende. ¿Cómo? No me lo va a contar. Bueno. Bueno, entonces yo les confieso que he explorado bastante la cuestión. Digo, justamente yo he escrito algunos escritos sobre la sexualidad contemporánea y eso me ha llevado a hacer investigaciones de ese tipo. No en presencia, ¿no?, sino en la internet. No, mi mujer está acá, no puedo confesar todo. No, mentira. Es suficiente con la internet, ¿no? Bueno, el asunto, digo, es que lo que falta, a eso me refería, lo que falta nunca tiene una medida exacta, ¿no es cierto? Porque si no, uno podría pedir un suplemento. Pero se trata de una falta en lo simbólico, o sea, no en lo real. Uno no puede sustituir lo que adquiere estatuto simbólico en el cuerpo con un real. Eso todo el mundo lo sabe. Por más sex shops que haya, por más instrumentos que se inventen, hay algo que se llama soledad, que es lo que marca la ausencia simbólica. Porque uno puede estar en soledad aunque esté rodeado de gente. Eso muestra que no se trata de lo real.
Bueno, la pulsión justamente habita este ámbito. El ámbito, cuando circula la pulsión, habita el ámbito de lo simbólico. En el seminario de la angustia, que es el número 9, el 10, perdón, sí, el 9 es el de las identificaciones. En el seminario de la angustia, Lacan dice, yo lo tomo como referencia porque es lo que de más nítido y más, diría, de mayor fineza conceptual ha producido el psicoanálisis. Y en el seminario de la angustia, él dice que si la pulsión fuese del ámbito de lo real,